si yo tengo que esperar a que alguien me diga que me ama, o a que alguien me reconozca, o a que alguien diga lo buena que yo soy en algo, entonces yo no estoy viviendo la vida que Dios me ha dado, sino que yo estoy sufriendo. Saludos, mi gente hermosa. Para mí es un placer el poder hoy estar con ustedes en un nuevo episodio de El Revolú Podcast. Y hoy tenemos invitados, aparte de personas que ya ustedes conocen. Estamos muy contentos porque este es un espacio, señores, con el propósito de edificar y restaurar vidas, que para nosotros es lo más importante en este tiempo. Y bueno, hoy tenemos unas preguntitas que nos hicieron en el Revolú, allá en Instagram, que usted puede entrar. Los lunes hacemos las preguntas para luego desarrollar qué vamos a traer al Revolú Podcast. Si tú tienes una pregunta y la quieres hacer de forma anónima, porque quiero también que sepan que todas estas preguntas que hacemos aquí en el Revolú Podcast, la única que sabe quién las envía soy yo. O sea, las personas aquí van a conversar sobre sus preguntas, pero no saben absolutamente nada, así que esto es muy confidencial para que ustedes sepan que pueden seguir confiando en mí de una manera abierta. Y bueno, hoy traemos 3 preguntas que nos hicieron y están muy, pero muy relacionadas. No quiero leer las preguntas sin antes presentar a las personas que hoy van a estar con nosotros. Ya ustedes conocen a Andy Zapata, deben conocerlo, ¿verdad? Porque es el hombre con el que tengo 2 muchachos, gloria a Dios. Conocen también a nuestra querida Miranda, que es parte ya del Revolú. Busquen una cubeta de agua, que hoy viene candela. Yo no, así no se puede, ¿verdad? Fuerte. Y hoy tenemos a una invitada que es una gran amiga, una hermana que Dios me ha regalado. Confío plenamente en su capacidad para manejar estos temas. Y yo quería estar con ella y dije, vamos a empezar con ella de una vez. Mi querida Eileen Paulino, vamos a darle un aplauso. Hola, mis amigos del Revolú. Esto hoy estará muy bueno. Así es. Y por ahí atrás está todo el equipo del Revolú Podcast y algunos invitados también que van a estar aquí. Qué sé yo, si ven que no estamos dando nos dicen, mira, esto es así, nos mandan los chivos para que nosotros podamos, ¿verdad?, responder de mejor manera. Y nada, vamos a iniciar con lo que tenemos para hoy. Voy a leer las 3 preguntitas y lo vamos a hacer de una forma distinta al primer episodio, porque voy a leer todas las preguntas para que entremos en lleno en el tema que hoy vamos a tratar. Las preguntas son las siguientes, de forma anónima, ya ustedes saben. La primera es, me quiero ir de la iglesia donde estoy porque no me dan oportunidades. ¿Tienen favoritos? Bueno, la segunda es, en mi iglesia la hija de los pastores es la que más participa y me hacen la pregunta, ¿debo irme? Bueno, la tercera dice, me fui de la iglesia por culpa de mis líderes ya que no me daban oportunidades. Esta pregunta, esta parte, oportunidades, está en las 3 preguntas. Y señores, lo que ustedes no saben es que hay muchas más preguntas que tienen que ver con esto, pero no las podía traer todas. Son las 3 diferentes, de personas diferentes. De personas totalmente Wow. diferentes. Y les digo que hay muchas parecidas Pareciera que y en el mismo contexto y de personas también de la iglesia. Puntos en común: iglesia, oportunidad y líderes. Así mismo, Y me así quiero mismo. ir, y me quiero ir. Entonces, bueno, antes de yo contestar, yo quiero dar la oportunidad a ustedes que ustedes piensan de este tema que vamos a tratar hoy. O sea, ¿qué consejo pudiéramos darle a estas personas? Porque hay una que directamente me pregunta, ¿debo irme? Ay, no te vayas. No, ¿verdad? Vamos a tratar esto y a mí me gustaría mucho que ustedes también entiendan que lo vamos a hacer en las bases del respeto. Lo que estamos haciendo aquí es dar nuestro punto de vista y como ustedes siempre me preguntan, pues nosotros lo que estamos tratando es de aportar y que ustedes puedan quedarse con algo que les ayude a quitar eso de su corazón y a enfocarse un poquito más en las cosas que realmente Dios quiere, porque yo creo que esto es como, ¿verdad?, un poquito hasta superficial, pero ese es mi punto de vista, ¿ok? Yo quiero oír el punto de vista de todos ustedes. Vamos, Andy Zapata, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Yo no quisiera ser el primero que hable. ¿No quieres ser? No, vamos a aprovechar a Aileen. Pastor. Vamos a aprovechar a Aileen, sí. Ah, porque es así. Bueno, Así es, gracias, la señor. bola rodó para allá. Bueno, Rosa, hay que agradecer ese gesto de sinceridad de esas personas que te han escrito expresándote ese malestar. Lo primero que voy a decir es a la que no se ha ido, no te vayas, manita, no te vayas, y a las que se fueron, pues vamos a decirle que regresen. Lo primero es que entiendo que deben descubrir
su valor y su identidad en Dios. ¿Quién Dios dice que eres tú? Porque a veces nosotros nos limitamos esperando en la acción del otro. Si el otro actúa, si el otro me valora, entonces yo soy valioso. No. Cuando descubrimos cuál es nuestro valor en Dios, las oportunidades sobran. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te lleva a crearlas y te lleva a descubrir el potencial y el talento que hay en ti. Y que lo que vas a hacer no necesariamente tiene que ser desde el púlpito. Y en su tiempo, el Señor te colocará en el púlpito. Exactamente, me parece correcto. Mi papá, ya alguien habló. Bueno, yo diría, hay dos maneras de abordar la pregunta. Una es desde el punto de vista de las personas que están haciendo la pregunta. Y es, ¿qué es una oportunidad en la fe? Porque a mí me parece que estas preguntas vinculan la oportunidad a un espacio muy centralizado, que debemos decir que el púlpito como tal en la iglesia no apareció sino muchos siglos después de fundada la iglesia. Así es. La iglesia no estuvo vaga durante esos primeros siglos, la iglesia estaba trabajando y lo hacían fuera y dentro de las sinagogas. Entonces, tenemos que entender, como decía Eileen, que ser cristiano y servir al Señor va más allá de un lugar donde tú eres expuesto, donde tienes oportunidad de ser visibilizado. Yo sé que toda esa centralidad del púlpito tiene que ver con una cultura que es secular, y donde se nos enseña que los que somos más vistos, más aplaudidos, más escuchados, somos el referente de éxito. Así es. Pero el Señor nos dio una clara enseñanza acerca de lo que significa servir. Él le dijo, cuando estaba lavando los pies de los discípulos, ellos se rehusaban o no entendían lo que él estaba haciendo. Él les dijo, ustedes me llaman maestro y tienen razón porque lo soy. Como maestro, en aquel momento Jesús tenía el centro de la atención. Sin embargo, él dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces nosotros tenemos que entender que una oportunidad en la iglesia, en la fe, más que visibilidad, lo que debe procurar de nosotros es el servicio. Una oportunidad para servir. Y de eso hay mucho dentro de la iglesia que servir. Yo abordaría la otra parte de la pregunta luego de que entonces Miranda hable. Sí. Yo quiero añadir algo en ese mismo sentido que Andy aborda. Hay dos cosas que entender. Primero, la iglesia no es un escenario. Y muchas veces también que el concepto de oportunidad se ve asociado a la exposición del talento, a que si yo sé hablar, a que si yo sé cantar, a que si yo soy un buen predicador. Yo sé que dentro del cuerpo de Cristo nadie está desprovisto de talento. Sobre todo el mundo hay una gracia que fue depositada. Pero no debemos limitarnos a ese espacio, a ese escenario. Y no solamente eso, desde el punto de vista del creyente que se siente aislado, los líderes también tienen que abrir los ojos y ver cuál es el potencial de la gente e involucrarla, porque la naturaleza de la iglesia es el servicio, pero un servicio que trasciende a las cuatro paredes del templo, porque la iglesia es la fuerza viva, es el cuerpo de Cristo que está impactando en diferentes áreas de la sociedad con el mensaje de la gracia y de la salvación. Entonces es importante entender que la oportunidad va más allá de esos 90 o 120 minutos que dure un culto, que tiene una estructura ya cultural de que se empieza con una oración, una alabanza y llega la ofrenda y después un mensaje. El evangelio es más que eso. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí? ¿Te vas a decir algo, Miranda? Dele. A mí me preocupa mucho que este tipo de cosas, de estar viendo a quién se le da más oportunidades, a nosotros nos puede provocar un problema que va mucho más allá de la oportunidad, que va a crear raíces de amargura en nuestros corazones, que va a ver siempre a la hija del pastor, como mencionan aquí, como tu rival, cuando a veces ni siquiera ella tiene la culpa de las oportunidades que les están dando. Posiblemente es una muchacha que tiene mucho talento y la gente dice, bueno, ella siempre está dispuesta, porque hay que ver qué tan dispuesto y qué tan expuesto has estado tú. Porque no es que la gente va a ir donde ti. Miren, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo, siempre me pongo yo de ejemplo, pues no me gusta poner de ejemplo a otra persona, por si acaso yo voy a decir algo, ¿verdad? Que todo me lo saquen a mí. En función de ti. Cuando yo llegué a mi iglesia, yo fui amada y fui
despreciada por algunos. Por la misma razón que yo era amada, era despreciada por algunos. Porque yo no permitía que la gente se me acercara, yo me acercaba. Yo no permitía que la gente viniera, si a mí no me venían a abrazar, yo iba y abrazaba. No, que fulanito no, yo no estaba pendiente de quién iba a venir a abrazarme, yo iba a abrazar, porque mi deseo con esto era yo crecer, yo relacionarme. Entonces a veces es que no nos ven tan expuestos y la gente puede creer que es que tú no quieres participar. Posiblemente tú a nadie le has dicho, mira, yo canto bonito. Y la gente no sabe que tú cantas bonito. Entonces tú estás ahí y pasas desapercibida porque tú misma no has buscado la intención. Si tú quieres bendecir, que es el propósito de tú tener una oportunidad en el culto, si tú quieres edificar, si tú quieres llegar a las vidas y a ti no te dan la oportunidad, procura tú buscar esa oportunidad. Dile al pastor, pastor, mire, a mí me gusta limpiar, yo limpio muy bien en mi casa. Yo uso una espuma que deja esas butacas limpiecitas. Me gustaría un día limpiar la iglesia. Mire, pastor, a mí me gusta cantar y en mi casa me dicen que yo canto bien, porque cuando yo entro al baño y yo comienzo a cantar y me dice, tú tienes talento, úseme un día, pues yo lo que quiero es servir. Porque también esto puede recaer en lo que es el victimismo. En yo siempre voy a ponerme adelante como que yo soy la herida, para que me busquen, para que me llamen, y no siempre va a ser así porque la gente no anda pendiente. O sea, la vida, señores, no gira en torno a nosotros. Eso es así. No siempre va a haber una persona. Hay gente que tiene tantos problemas en su cabeza que no está pendiente de si tú cantas o no cantas. Ahora, Eileen canta muy bonito, ya yo le he visto que ella canta, y el día que yo quiero que haya un cultural, bueno, ya yo conozco a la hermana Eileen que canta, déjame yo invitar a la hermana Eileen a cantar. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú quieres una oportunidad, procura tenerla. ¿Tú quieres servir al Señor? Ve detrás de eso. No para tú ser una figura, sino para que el nombre del Señor sea exaltado, que para mí es lo más principal. Tú tienes talento, dile al pastor, yo tengo talento, yo sé cantar, yo estudié música. Mire, pastor, yo toco guitarra, yo estoy en un curso de guitarra y yo toco la guitarra muy bien, deme una oportunidad un día y pruébeme. Y usted verá que yo voy a hacer un servidor a través de la guitarra en donde yo me desenvuelva. Pero tratemos de evitar que las raíces de amargura se adentren en nuestro corazón, porque entonces el problema no va a ser la falta de oportunidad, sino cómo vamos a sacar eso que te estás creando tú mismo en tu corazón y que puede ser muy difícil de despegarlo después. Yo creo que me da como curiosidad el por qué estas tres tipos de personas como que quieren terminar en lo mismo. Me voy, no me dan oportunidad. Cuando Jesús se iba a ir, Él dijo, id y haced discípulos. A veces nosotros queremos obtener partes dentro de la congregación, pero el verdadero llamado está fuera de la congregación. Así es. Nadie quiere ir. Tú ves que cuando ponen una campaña, no van casi ni siquiera muchas veces los miembros, pica, pero es verdad. O sea, no van casi ni los miembros de la congregación. Porque y peor es la escuela dominical o el culto de oración. Esa es otra, no entremos ahí. Se lo digo porque soy maestra de escuela bíblica también. Entonces, la escuela bíblica es como la universidad del cristiano. Nosotros no queremos como alimentar nuestro espíritu para de lo que nosotros no alimentemos, lo damos. Ahora bien, en otra ocasión también Pablo le recomienda a Timoteo, que me encanta, dice, cuídate de ti mismo. Muchas veces nosotros pensamos que el problema lo tiene otro, pero realmente el problema está dentro de mí. Así es. Entonces, ¿con qué ojos yo estoy mirando las cosas que suceden a mi alrededor? Entonces, ahí también tenemos que entrar en un punto, porque lo que dicen, se mueve mucho también los celos, la envidia, y para nadie es un secreto que esa persona que se están sincerando con Rosa de lo que dicen hoy en día, en aquellos tiempos también eso estaba pasando. O sea, los problemas que nosotros vemos hoy en día en las iglesias, en los grupos, dentro de las congregaciones, dentro de los líderes, todas esas pequeñas zorritas o pequeñas diferencias, Pablo desde hace tiempo y el mismo Jesús vienen luchando y arrastrando con todo eso. Hubo un momento en que unos discípulos se tuvieron que dividir porque no podían. No podían. Cada uno tuvo que coger su camino. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos primero que ver cómo yo estoy dentro y por qué yo me siento que no me quieren dar parte. Rosa, a mí hay algo que me preocupa muchísimo y es la decisión de permanecer o no en la iglesia por una oportunidad. Y me preocupa porque entonces tendríamos que reflexionar por qué le sirvo al Señor y para qué le sirvo al Señor.
he conocido al Señor a fondo, he conocido lo que significa el Evangelio, he conocido el valor de esta gracia, que el Señor se despojó de todo, sin que yo se lo pida y sin que yo se lo merezca por amor a mí. Entonces, tomar una decisión de marcharme porque tal vez el entorno socioespiritual en el que yo me esté desempeñando no haya visto un dote, un talento que yo tenga, es de preocuparse. ¿Por qué? Porque esto entonces nos está haciendo un llamado otra vez a mirar la cruz del centro y entender que el servicio a Dios no es no es para un beneficio propio, debe ser por una completa gratitud y rendición a lo que ya Él hizo por mí. Y en esa dimensión de gratitud, entonces yo compartir con otros las buenas nuevas. Esa es la razón de ser de la iglesia. Ahora te voy a decir algo que me parece respecto a lo que ustedes han dicho, que es muy importante verlo. A veces, estas personas que actúan de esta manera, podemos decir es inmadurez, pero a veces falta de estima. De amor propio. Falta de amor propio. Pueden estar pasando por esto y eso lo pudo haber desencadenado cualquier cosa alrededor suyo. Entonces, de alguna manera buscan la forma de llamar la atención porque lo que necesitan es ser amados. Sí. Y en algún momento nosotros hemos estado ahí. Claro. Correcto. En algún momento yo estuve en esa posición. Yo también. En algún momento yo necesité que alguien me dijera que me amaba y todavía a veces uno suele recaer en eso de que ven acá. ¿Por qué usted cree que muchas mujeres le preguntan siempre al esposo, ¿tú me quieres? A veces tiene que ver con cosas que tú viviste y que tú traes esa laguna contigo y necesitas llamar la atención. Ahora mismo esas muchachas lo que necesitan es la atención de sus líderes. Y eso en algún punto puede ser terrible para una persona que no se valora a sí misma, porque si yo tengo que esperar a que alguien me diga que me ama o a que alguien me reconozca o a que alguien diga lo buena que yo soy en algo, entonces yo no estoy viviendo la vida que Dios me ha dado, sino que yo estoy sufriendo. Rosa, y al final, lo más importante es que cuando tú te mires al espejo y cuando tú estés frente a la palabra, tú descubras quién tú eres realmente en el Señor. Tú decías ahorita, Eileen, que todos estamos llenos de talentos. Dios no hizo a algunos con talento y a otros sin talento, porque eso no es justo. no. Dios a todos nos puso diferentes talentos. Y posiblemente tú no estás dándote cuenta de ese talento que tú tienes, porque tú estás esperando que otro sea el que te elogie, cuando a la luz de la palabra tú eres escogido por el Señor. La palabra de Dios dice que tú eres nación santa, pueblo adquirido. Y ahorita Miranda mencionaba a Pablo y a mí me pareció muy, me dio mucha hasta nostalgia, porque esta mañana yo le venía diciendo a mi esposo que en la madrugada yo tuve un sueño y en el sueño a mí se me daba un texto bíblico que era Filipenses 4. Y veníamos leyéndolo en el camino. Y hay algo en Filipenses 4 que yo voy a leer. Porque, señores, estamos hablando de Pablo, que Pablo no era cualquier persona. Pablo fue encarcelado alrededor de 7 veces o más. Pasó muchísimas situaciones y aún en su peor situación, Pablo nunca exclamó vergüenza, Pablo nunca exclamó dolor. Todo lo contrario, mire, aquí dice, él hablándole a los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, no hay oportunidad que valga la pena usted esperar si usted tiene a Cristo. Wow. Si usted tiene a Cristo, usted no va a querer que le den oportunidad, usted va a ser la oportunidad. Sí, señor. Usted va a crear el espacio correcto para usted dejar que la gloria de Dios sea manifiesta. Usted va a ir a donde su vecino y usted le va a dar un tratado y le va a decir, mira, Cristo te ama. Hay veces, señores, que uno se levanta, que uno lo que quiere es salir para la calle a predicar. Amén. Sí. Y yo no tengo que estar en una iglesia porque esos son 4 paredes. Señores, hay paredes abiertas totalmente esperando por nosotros. Hay gente que hoy se levantó sin ánimo y que tú te la vas a encontrar en un semáforo.
Que tú te la vas a encontrar en una esquina. Esta mañana cuando nosotros veníamos me impactó ver cómo un señor de la calle encontró en el medio de la calle, antes de que Andy la pisara, una lechosa. Una lechosa estaba enterita, parece que se le cayó a alguien y fue la oportunidad para que este hombre comiera. Gloria a Dios. Siempre va a haber una oportunidad donde tú reflejar a Cristo, donde tú predicar el evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros debilitar nuestra fe simplemente porque alguien no está viendo nuestro potencial? Tu potencial siempre es y será predicar a Cristo allí, aquí, donde sea que tú te muevas. No es necesario el escenario. El problema es, y yo no quiero meterme aquí, que eso nos lleva al ego. ¿Qué es lo que yo quiero satisfacer en realidad? ¿Mi ego o a Cristo? Esa es una pregunta que yo les voy a dejar en el aire. Amén. Rosa, antes que Aileen. Sí, tranquila. Vamos también a verlo desde otra óptica diferente. Si nosotros como líderes fuimos instituidos primero por Dios y luego por nuestros líderes que están encima de nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque quizás también esta chica siente que tiene un potencial y dice, cónchame, yo quiero que me lo desarrollen, que alguien me ayude, que alguien me guíe. Yo no sé si fue en el último que grabamos o en el primer Revolú, que tú dices como que tú estudiaste, no sé si lo vi en una de tus preguntas, que tú estudiaste canto cuando era más pequeña. Y te ayudaron. Y hoy tú tienes, para la gloria de Dios, una voz espléndida. Entonces, nosotros como líderes, ¿qué estamos haciendo? Así es. Porque también, ojo aquí, ellas o ellos tienen que trabajar en ellos o en ellas mismas. Sin embargo, hay algo que demanda también de nosotros. Sí. Estoy yo siendo objeto tuyo de que tú ocultes tus talentos. Porque hay que verlo también desde ese punto de vista. O sea, ellos tienen su demanda, pero nosotros tenemos la demanda de cuidar de esas ovejitas. Así es. De llevar esas ovejitas por donde el camino que el Señor manda. O sea, los discípulos, si ven el antes y el después de los discípulos, fue una transformación increíble. E incluso muchas veces el Señor Jesús se reunía con los discípulos solamente para hablarle a los discípulos. Pero muchas veces tenía que cambiar la forma de cómo Él decía para la multitud que llegaba. Y cuando la multitud se iba, Él le decía, ok, ahora miren mis hijos, para que ustedes me entiendan. El Señor Jesús hacía eso. Y si nos ponemos a estudiar la Biblia, vemos que después de que el Señor Jesús se fue, qué misión tan linda, tan bonita empezaron a hacer los discípulos. Así y la mayoría murieron por causa de Cristo. Entonces, nosotros como líderes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, realmente se ve el favoritismo en las iglesias, porque no podemos ocultar lo que es una realidad. Es una realidad. Ahora hay que ver si realmente en tu iglesia hay favoritismo, porque podemos mezclar una cosa con la otra. Pero, ¿tú crees, Rosa, que el mundo le va a dar la oportunidad que debería de darle una congregación a esas ovejas? No se la van a dar. Porque de por sí, mucho tenemos nosotros llevando la cruz de Cristo. O sea, que no quieren saber de nosotros, en su mayoría, solamente entre nosotros. Entonces, si entre nosotros, valga la redundancia, nosotros mismos no podemos apoyarnos, no podemos, Aileen, lo hiciste muy bien, Rosa, el revolú está rompiendo, cualquier cosa que tú me necesites, yo estoy aquí. Si yo, que se supone tú me consideras tu hermana, no lo estoy haciendo, uno de fuera no lo va a hacer. Entonces, también hay que ver desde la óptica, desde la cabeza de esa persona, porque cada uno de nosotros en algún momento nos hemos sentido así. Óyeme, pero como que no me ven, no me prestan como atención. Yo tengo tal potencial. Yo recuerdo que cuando yo me cambié de iglesia, no porque quise, fue el Señor, por si acaso, ¿ok? Cuando el primer día o el segundo día que yo fui a la congregación donde hoy yo estoy, que una persona que amo mucho estaba predicando simplemente con verme, porque a mí hasta me daba vergüenza levantar mi mano porque estaba con gente que no conocía. Ella como que estaba predicando y se tuvo que detener y dijo, pastor, a esa niña hay que darle oportunidad rápido porque yo veo un potencial en esa niña. Yo no hice nada. Wow. Yo no hice nada, yo nada más me reí y me quedé frisado, sí, me quedé frisado. Yo dije, Dios mío, pero, o sea, que el Señor también va a poner en cada cosa en su lugar. Tú diste dos claves ahí, que antes de que Aileen aborde, yo quiero decirla.
La primera clave es que si tú necesitas que te den una oportunidad y tú deseas que se te abran puertas, la oración es la clave. Definitivamente. La oración es la clave. Y lo segundo es, diste de alguna manera una recomendación a los líderes. Señores, se pueden crear talleres Sí. para esos muchachitos que tal vez están, es una recomendación, cójanla, patenticen, la voy a patentizar. Pueden crear talleres con el propósito de que la gente encuentre o descubra sus talentos y también los muestre, porque de verdad, a veces hay muchachos que están creciendo en la iglesia con el deseo. Pero espérate, voy a retroceder un poquito. Porque antes que eso, tenemos que enseñarle cuál es el fin de las oportunidades a las personas. Entonces, ustedes pueden crear talleres que les enseñen a la gente la importancia de tú tener una oportunidad y luego descubrir sus talentos. Llámenme, vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes me escriben o me llaman y nos ponemos de acuerdo que yo les puedo ayudar ahí. ¿Quién quiere? Rosa, yo quería decir algo en ese ambiente, ¿verdad? De líderes versus miembros, miembros versus líderes. Hay algo que yo les voy a decir. Hay barreras que no se vencen desde la razón, porque la razón está muy vinculada a nuestros sentimientos, está muy vinculada incluso hasta los prejuicios. La razón está vinculada a lo que yo pienso que tú piensas, a lo que yo creo que tú crees de mí. Entonces, cada quien desde su razón tiene la razón y es ganador. Entonces, hay barreras. Wow, Dios mío. Hay barreras. Yo no sé qué es lo que está pasando. Hay barreras ahí. que no se vencen desde la razón. Hay barreras que se vencen desde el amor y la comprensión. Así es. Wow. Desde el amor de que yo como líder entienda que Dios me puso a servir, a guiar una grey. En la iglesia hay líderes de niños, de jóvenes, de esto. Entonces, ver cómo yo puedo ser un impulso para potenciar los talentos de esa grey o de esa mini grey que el Señor me ha puesto a pastorear o a guiarnos, a no quedarnos, si yo veo que tú haces esto, sí, pero si no veo nada, no. El líder tiene que ver el potencial que hay en la piedra, Así aunque es. tenga que jalar y decirle, ven acá, aunque tenga que dar su sacudidita. Esa parte desde el amor, servir, tomarle pasión al llamado. Así es. Y desde la comprensión de ese miembro, de entender que la iglesia es como una clínica, es como un taller. Y el hecho de que una persona esté en una posición de liderazgo no lo hace perfecto. Ese líder es tan vulnerable como usted y es tan vulnerable como yo. Puede tener más carencias o menos carencias que las que tengo yo. Entonces, desde el amor yo debo entender que tal vez ese líder no es adivino, ni va a ser porque no entran al reino de los cielos, ¿eh? Muy bueno. Vaya aclarando. Entonces, acércate a tu líder y Así dile, mira, es. yo necesito ayuda, yo siento que aquí en la congregación yo no he dado todo lo que tengo y yo quiero involucrar, ¿cómo yo te puedo ayudar? Y en esa sinergia del amor y la comprensión, se vencen muchas barreras y se crean nuevas oportunidades. Es así. Dios mío, me fundió la masa cefálica aquí esta muchacha. Bueno, yo lo que tengo que decir es que ustedes lo han hecho demasiado bien. Yo no sé qué hago yo aquí. Si el pastor lo dijo. Alabado sea el Señor. Pero sí colabora. quiero sintetizar lo que ustedes han dicho, que ha estado tan completo, tan bien, sus palabras la han escogido tan bien, que lo que puedo hacer es simplemente resumir. Por un lado, la centralidad de Cristo que habló Eileen al principio. La razón de ser de nosotros como iglesia no es que nosotros brillemos, sino que Cristo brille. Y la manera en que Cristo brilla, aún sea a través de nosotros, es cuando somos luz en medio de un mundo de tinieblas. Wow. Y todo eso tiene que ver con Cristo, porque la luz que hay en nosotros no es una luz propia como la del sol, es una luz proyectada como la de la luna. Wow. Cristo proyecta su luz en nosotros para que nosotros podamos brillar. Como el sol es tipo luna. Así es. Sube el volumen. Hay unción y amor en el aire. Y luego un poco lo que habló Miranda de anhelar, servir, no está mal, es algo que está bien. No queremos tampoco que nadie se sienta mal porque quiera tener una posición o una oportunidad en la iglesia, cualquiera que sea. Dice Pablo a Timoteo también, el que anhela obispado, buena cosa desea. O sea, si tú anhelas ser líder, si anhelas de alguna manera influenciar en los demás, eso no está mal. Ahora hay que cuestionar la motivación detrás de eso, que no debería ser otra cosa más que en agradecimiento a Cristo. Y luego hay que decir a los líderes,
Esto es un tema que tiene tantas ramificaciones porque todo tiene que ver con cómo nosotros hemos colocado la adoración, la hemos inscrito y literalmente encerrado en un espacio, cuando no fue así desde el principio. O sea, nosotros entendemos ahora mismo la adoración como un tipo específico de canciones, como un tipo específico de cosas que se hacen, con un lugar específico donde se hacen, todo esto vinculado a un templo. Y entonces todos tenemos, eso afecta como la visión en general de lo que es una iglesia, de los nuevos que van entrando también, que eso es lo que ven y dicen, no, es que yo no soy parte de la iglesia, porque la iglesia es esto y esto y esto. Si tú no tienes parte, tú no eres iglesia. Si tú no estás en el templo, no es iglesia. Y hay que entender lo que quería decir, lo que quiere decir la palabra cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es congregarse? ¿Es ir a un culto o es hacer cosas juntos como iglesia? Ay, mi madre. Porque las reuniones eran en las casas antes, no eran en un templo. La gente se reunía a orar, pero la gente también salía y predicaba. Entonces nosotros nos congregamos también cuando decidimos salir de la iglesia a servir a Dios. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí yo estoy. O sea que todas esas actividades que como cuerpo nosotros podemos hacer, animándonos unos a otros y complementándonos unos a otros, eso que habla Pablo en la carta de los Efesios, carta de Corintios, acerca de los dones. Eso es importante que lo sepamos. No es solamente que tenemos el talento natural, biológico, producto de nuestras capacidades, nuestros estudios, sino que tenemos el espíritu. Y como tenemos el espíritu, hay una forma de pensar que tiene que ver con el espíritu, y Él nos confiere la mente de Cristo para pensar como Cristo. Así es. Y entonces debemos procurar tener ese sentir que hubo en Cristo, que dice Filipenses capítulo 2, cual siendo en forma de Dios no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, para servirnos. Entonces, ese debe ser el sentir, y como líderes deberíamos hacerle entender a la gente o recuperar estas enseñanzas acerca de lo que es la comunidad cristiana, que está más allá de lo que se hace en un culto. Así es. Y si alguien que no conoce al Señor nos está escuchando aquí, que no es cristiano, sepa que todos estos temas lo que revelan es lo humano que somos en proceso de transformación, y que esto no sea un obstáculo para que usted llegue a la iglesia. Tal vez usted es el mecanismo o la vía que Dios va a utilizar para hacernos mejores a nosotros. Así es. Porque los que llegan a la fe y desde el principio tienen o demuestran a veces mayor efervescencia, gozo, amor, que muchos de los que tenemos muchos años en la fe. O sea que le necesitamos aquí para que esto sea mejor. Amén. Y son bienvenidos. Aprovechando esto, y ya para concluir, aunque esto debería ser una vigilia, Sí, pero porque vamos a tratar de hacer segunda, tercera, cuarta y quinta parte. Queremos hacerte un llamado a ti que no conoces al Señor y que hoy estás viendo este podcast. Nuestro propósito en todo esto es glorificar al Padre. Y yo sé que tal vez estas preguntas que estas muchachas tienen, y tal vez nosotros lo vemos como inmaduras, es un deseo de servir. Eso es hermoso, cuando tú quieres servir al Señor. Y yo sé que ahí hay mucha gente que tal vez nos está mirando y tiene una necesidad y dice, Dios mío, pero yo quiero también tener esas preguntas en mi cabeza de cómo tener una oportunidad. Me encantaría estar de aquel lado y ser así como ese hombre del que ellas hablaron, y ellos hablaron, incluyendo a mi esposo llamado Pablo, que también en el capítulo 4 dice, mandándole esta carta a Filipenses, regocijaos. Sí. Una vez más digo, regocijaos. Todo el tiempo. Y estamos hablando de un hombre que fue sufrido, como lo hemos sido en algún momento nosotras. Sí. Nosotros. Perdóneme, que lo que pasa era que es atípico. tenemos un hombre entre las mujeres. Colado no, amor, colado no. Pero lo que les quiero decir es que, y a forma de concluir, en todo tiempo, porque posiblemente tú no quieras una oportunidad en la iglesia, porque no eres cristiano, pero quieres que te suban tu puesto de trabajo, allá donde tú estás. Quieres ser visto y de alguna forma lo quieres hacer para servir, y ojalá y ese sea el enfoque, que lo que tú quieres hacer lo quieras hacer para servir. Pero quiero decirte que ese talento lo necesitamos aquí en la iglesia también, como decía mi esposo. Sí. Queremos verte
acercarte al Señor. Así que si tú quieres acercarte al Señor, te vamos a dejar toda la oportunidad de que tú lo expreses aquí en este podcast y yo, con todo corazón, voy a orar por ti junto a mis compañeros diciendo, Señor, en esta hora te presento a cada persona que está de aquel lado para que tú seas tocándoles, para que tú seas ayudándoles, para que tú seas, Señor, dándoles la oportunidad más grande que pueda tener un ser humano en esta tierra, que es conocerte a ti. Si a ti te conocemos, no nos va a hacer falta absolutamente nada. Señor, yo te pido que tú toques sus corazones y que estas personas puedan encontrarse contigo y tener, Dios mío, un corazón dispuesto para servirte solamente a ti. Te damos gracias por cada hermano, amigo, persona que ha visto este podcast. Y lo presentamos a ti para que seas tú ministrando a través de todo lo que hayamos dicho aquí, que tú estés cambiando pensamientos, ayudando, renovando espíritus, enfocando mentes, Señor. Y ayudándonos, Señor, a seguir siendo estos cristianos aspirantes a algún día parecernos a ti. Sí, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te quieres convertir, por favor, escríbenos aquí debajo y estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Rosa, y al que se fue de la iglesia, por favor, Vuelve, hombre, no me hagas esto, vuelve. Este fue un episodio más de Revolú Podcast. Podcast.